Invitar ahora a escuchar el comentario de mi querido doctor Julio Jiménez, doctor en Derecho y que siempre está atento a los temas políticos de nuestro país. ¿Cómo estás, mi querido doctor? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días a tu importante auditorio. Este 1 de septiembre, un día emblemático en la historia de México, más allá del inicio del periodo de sesiones del nuevo Congreso de la Destrucción y obviamente de este momento histórico inédito que viene a poner en un escenario de mucha incertidumbre, mucha desconfianza, estas aberraciones, estos caprichos, estos abusos de poder que, como bien referías y como acertadamente explicabas, han generado censura, han generado desempleo, han generado violencia, inseguridad, corrupción y sobre todo mucha impunidad, Enrique. Sí, bueno, hay matices, ¿verdad? Ya decíamos, el presidente, como ocurre, y sobre todo en aquellos regímenes, yo lo recuerdo desde muy chico, regímenes como el de Gustavo Díaz Ordaz, el de Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, eran regímenes en los que pues los informes duraban 5 o 6 horas, era el día del presidente, paseaban en un carro, por cierto, de manufactura extranjera, cuando en México se llevaba a cabo un sistema medio socialista, comunista, estaban prohibidísimas las importaciones, no había importaciones, lo que llegaba del extranjero era la mal llamada fayuca, eran regímenes, digamos que más de corte totalitario, eran regímenes en los que no se permitía digamos que el disenso, la oposición estaba más restringida, los medios estaban completamente doblegados al presidente, había desfile con confeti, después prácticas terriblemente abyectas como el besamanos, porque ya que terminaba el informe el presidente se paraba ahí y empezaban a desfilar, pues ¿qué te gusta? 1,000, 2,000 funcionarios a felicitar el famoso besamanos, como se le conocía. Las cosas han cambiado, mi querido Julio, pero lo que sí es que prevalece aquello de que yo soy hoy el festejado, están ustedes en mi casa, ahí está el pastel, lo vamos a partir, va a haber gelatina, va a haber refresco, va a haber chocolate, va a haber pastelito y todo, pero se aguantan a que dé mis datos. Digo, esto es innegable. Y con todo el respeto para López Obrador, pero sí está dando sus cifras, unas cifras, pues como le convienen al régimen, ¿no? Es decir, no se está hablando de un régimen que termina con 200,000 muertos, no se habla de un régimen que termina con 250,000 desaparecidos, que a las madres buscadoras de esos hombres y mujeres no se les dan facilidades, de Chalco con un mes ya cumplido bajo las aguas negras, de Chiapas en el completo desgobierno, de Sonora con corretizas de grupos armados allá en la parte norte, en Caborca, por ejemplo, que se pasean impunemente, con Michoacán a merced en un puño del cártel Jalisco Nueva Generación y de todos los derivados de los caballeros templarios dentro de Michoacán, de un Guerrero violento en donde todavía a los turistas los pueden matar a plena luz del día por una trifulca en plena costera de Acapulco, un Guerrero donde el presidente municipal parece más bien líder de un grupo mafioso en Tasco, de Alarcón, donde ya incluso las autoridades federales tuvieron que tomar en sus manos el control de la seguridad pública porque los policías resultaron estar más que coludidos con el crimen organizado. En fin, de ese México no se habla, pero hay que destacarlo y hay que darnos cuenta que como medio independiente no lo olvidamos. Está bien que hoy el presidente dé sus datos, que se consienta, que se apapache, sobre todo ahora que es su último informe, pero hay que recordar, Julio, que pues hay otros datos también del lado de la realidad mexicana. Totalmente de acuerdo, Enrique. Sin lugar a dudas, haces un resumen muy puntual de la realidad y del estado que guarda la administración pública federal, no así de la simulación, de la pretensión del Ejecutivo Federal de dar a conocer, como bien referías,
su información, sus datos, su visión de lo que está y cómo está destruyendo al país, cómo está sometiendo y acabando con la división de poderes, cómo está colonizando a organismos y desapareciendo a los autónomos, cómo está obviamente imponiendo un nuevo régimen, cómo está sometiendo y violentando el ejercicio de los derechos, entre ellos la libertad de expresión. Hablaba hace un momento de la censura, y bueno, pues obviamente, como bien refieres, son sus cuentas alegres, y obviamente le aplauden a aquellos que han sido beneficiarios, aquellos que han sido sus incondicionales, aquellos que le han aplaudido a rabiar, así sean decisiones, ocurrencias, caprichos o venganzas. Estas personas sin más mínima conciencia ni sentido de responsabilidad, pues le aplauden, le justifican y hasta le defienden, peor que si fuera su familiar consanguíneo. Enrique, amable auditorio, esto es algo que ha generado polarización en el país, que ha generado desconfianza en las inversiones, porque te quiero decir que la paridad cambiaria, el tipo de cambio con el dólar, obviamente, y con el euro, pues se ha empezado a disparar. ¿Dónde está ese superpeso que tanto presumía? ¿Dónde está esos compromisos que hace 6 años él hacía de no aumentar los combustibles, las gasolinas, los derivados del petróleo? ¿Dónde está ese compromiso de devolver a los cuarteles al ejército, pacificar al país, garantizar el acceso a los servicios pues básicos universales a los mexicanos? Tenemos los hospitales hechos pedazos, sin medicamentos, sin infraestructura, sin personal profesional, pero eso sí, tenemos médicos cubanos, ¿no? Estamos importando médicos sin cédula profesional y, por cierto, ejerciendo una profesión en territorio nacional sin el permiso, sin la visión, sin la autorización de nuestras autoridades en materia de salud. Esto es algo terrible porque pone en riesgo la salud de los mexicanos, y seguimos viendo que tenemos pandemias, que tenemos epidemias, temas internacionales que están llegando a México, y que el gobierno mexicano pues sigue en las mismas, ¿no? Sin ocuparse ni preocuparse, con personajes impresentables como el propio Gatell, el ex subsecretario de Salud, que bueno, por lo que veo, Enrique, amable auditorio, no lo veo por ninguna parte del gabinete de Claudia, ni en el de Clara Brugada. No sé qué opinas tú, Enrique. Sí, fíjate que hay muchos pendientes, y sobre todo me quedo pensando en cuando hablas, por ejemplo, de la gasolina, pues que estamos viviendo un gasolinazo, ¿no? Si consideramos que cuando le entregan al presidente López Obrador en 2023, en diciembre, el gobierno federal, la gasolina más común, la gasolina magna, la gasolina verde, como le llamamos comúnmente, estaba en 18 centavos y ahorita está en 25. Pues si eso no es un gasolinazo, ¿cómo se le puede llamar, mi querido doctor? Por un lado. Por otro lado, ya olvídate del que siempre fue una vacilada, lo del litro a 10 pesos. Pero, por ejemplo, también hay cifras que pues no nos pueden dejar mentir. Hablar de 200,000 muertos por homicidios dolosos en el país es una cifra que no había alcanzado ninguno de los antecesores. Y bueno, ya para qué hablar del sistema de salud tipo Dinamarca. Todavía en junio, julio, agosto, en mayo, decía, se burlan, se ríen de mí, pero van a ver, ya en septiembre ahora sí vamos a tener, primero ya en mayo, ya en junio, ya en julio, ya en agosto, y ahora sí en septiembre, pero pues no llegamos al estado de salud de Dinamarca, en fin. Pero bueno, yo lo que sí veo con mucho interés es cómo hay miles de personas felices por ahí, pero también entiendo que si tú vives con un ingreso de 1,000 pesos mensuales, cuando te regalan otros 2,000 extra, pues eres feliz y vas a aplaudir y vas a agradecer que te hayan regalado y que te sigan regalando 2,000 pesos más de los que ya te regalaban al mes. Digo, recibir 3,000 mensuales cuando vivías con 1,000, pues es para agradecerse. El problema, mi querido Julio, y lo que todos sabemos, es que no hay dinero, no hay economía en ningún país que aguante seguir regalando dinero de quienes pagan impuestos para quienes pues nada más lo reciben, ¿no? A manita levantada. Totalmente de acuerdo, Enrique. Acabas de tocar un tema fundamental que tiene que ver estrechamente con las finanzas públicas del gobierno federal. Quiero decirte que la crisis económica está a la vuelta de la esquina. Ya no hay fondos, ya no hay fideicomisos, ya no hay guardaditos, ya no hay ahorro que
pueda echar mano Claudia Sheinbaum como lo hizo Andrés Manuel. Ya no pueden desaparecer ninguna institución, porque ya las que había y que pudieron desaparecer ya lo hicieron. Y evidentemente, como bien refieres, estoy totalmente de acuerdo contigo, no hay economía en el mundo, no hay país, no hay administración sana, inteligente, prudente y además responsable que aguante 12 años regalando dinero. Estos 6, como sea, desapareciendo, reitero, fideicomisos y obviamente instituciones y programas y beneficios que recibía la gente, pues con eso trató de subsanar un poco este hueco económico-financiero que representa la importante carga social. Sí, pues sí, el problema es que al ratito, cuando se hayan acabado todo esto, acuérdate de mí, habrán modificado con un congreso a modo la ley para sacar del Banco de México reservas por 220,000 millones de dólares para seguir regalando dinero. Claro, totalmente, Enrique. Estoy de acuerdo en ese sentido. Fíjate que ahorita el contexto que va a recibir Claudia Sheinbaum va a recibir un contexto donde la inversión extranjera, el capital nacional, van a estar muy limitados. No habrá generación de empleo productivo, aun cuando ellos dan una tasa del 2% que aparente o históricamente podría ser la más baja en cuanto a ocupación. Y la verdad es que te quiero decir que afuera no hay empleo. Las empresas no están impulsando proyectos de inversión productiva que detonen la generación de empleos, reitero, productivos, no empleos temporales, no empleos mal pagados, no hay generación productiva. Eso quiere decir que la economía no está creciendo, eso quiere decir que la capacidad de compra está disminuyendo, eso va a representar menor recaudación. El déficit fiscal que tiene ahorita el gobierno federal es histórico e inédito. El sobreendeudamiento, este sobreendeudamiento que el señor también prometió no endeudar al gobierno mexicano, pues fue todo lo que hizo, endeudar al gobierno mexicano para precisamente seguir tapando estos compromisos sociales y seguir obviamente haciendo sus obras faraónicas, que otra aberración, Enrique Amalo Auditorio, sus obras faraónicas que no está terminando. Oye, no pudo terminar el tren de Toluca a la Ciudad de México, apenas ayer andaban inaugurando la estación Santa Fe, nomás imagínate, 6 años para tener una obra que ya la había empezado Enrique Peña Nieto y no pudo terminarla. Andrés Manuel López Obrador todavía le va a dejar pendiente el tramo de Santa Fe a observatorio de este famoso tren de Toluca a Ciudad de México. Y obviamente pues el Tren Maya es otra porquería, el aeropuerto de Santa Lucía es otro elefante blanco, y qué mencionarte de la refinería que de Dos Bocas que no refina ni medio litro de aceite, Enrique, no sé qué opinas al respecto. Sí, bueno, qué bueno que tengamos una voz discordante como la tuya, mi querido Julio, para no, pues, comernos a pie juntillas el texto del presidente de la República. Ahora sí, como él dice, nosotros tenemos unos datos, él tiene otros datos, y si tú me lo permites, mi querido licenciado, más adelante volvemos contigo, podemos hacer un enlace, vamos a seguir escuchando lo que dice el presidente. Algunas cosas evidentemente nos brincan porque no corresponden con la realidad, pero bueno, no hay que olvidar, es el día del presidente, es decir, hemos regresado unas 3, 4 décadas la vida política del país. Cuando lo veo, me imagino cuando era yo muy chico, que mi papá veía los informes, etcétera. Recuerdo ya las gestiones de Echeverría, de López Portillo. Yo estaba muy chico, acababa de nacer cuando Díaz Ordaz, pero Echeverría era un niño cuando López Portillo, cuando de la Madrid se aventaban sus informes con una serie de datos que realmente aburrían, pero pues si te parece, mi querido Julio, vamos a escuchar al presidente un rato, te hacemos contacto en un momento más. Tus compañeros comentaristas también, por supuesto, son invitados y aquí los recibimos más adelante, vamos a hacer contacto con ellos, ¿te parece? Claro que sí, Enrique, estaré pendiente y estaremos dando puntual seguimiento, reitero, a esta simulación de información por demás imprecisa y por demás mentirosa. Estoy a tus órdenes a la hora que tú consideres prudente, reentramos al aire para hacer los comentarios pertinentes. Gracias, Enrique. En un ratito estamos otra vez al aire. Gracias, Julio. Gracias. Ahí está, Julio Jiménez, nuestro querido comentarista en estos temas. Él es doctor en Derecho, vicepresidente de la Barra de Abogados, analista político. Y ahí está, esta escena nos muestra, pues la zona que tengo de regreso
con nosotros vía telefónica a mi estimado doctor Julio Jiménez. Julio, ¿cómo ves? ¿Cómo va transcurriendo el informe del presidente? Pues, Enrique, la verdad es que, como bien referías y hace un momento comentábamos, es el día del presidente, es el día de las mentiras, es el día de la fiesta donde él es el niño de la fiesta, son su pastel, sus reglas, su casa, sus invitados. Y como sucede en todos los gobiernos donde se han tomado decisiones pésimas, este gobierno se estrenó pues con una simulación de encuesta popular para precisamente justificar que el pueblo bueno y sabio había resuelto desaparecer el proyecto emblemático para la economía del país, no para Peña Nieto, no, ni para los empresarios. Era un proyecto emblemático que iba a definir el destino de la economía de este país, como bien referías hace un momento, desaparecer el proyecto Texcoco, el aeropuerto, que además es una necesidad de operación que iba a desahogar el alto nivel de tráfico que hoy tenemos en el espacio aéreo y en el tema de la operación de aterrizaje que hay ahorita en el aeropuerto internacional, pues ya implica una serie de, no solo de retrasos, implica una serie de riesgos para los usuarios y para todos los directos o indirectos proveedores y empresarios que tienen que ver con esta operación aeronáutica civil. Sin lugar a dudas, es una bola de pues, justificaciones, una bola de argumentaciones que está el Ejecutivo Federal pretendiendo con ello pues lavarse la cara y entregarle aparentemente finanzas sanas, entregarle un país en crecimiento, entregarle un país acorde a los acuerdos internacionales en materia medioambiental, cuando está en condiciones totalmente contrarias. En México y el gobierno mexicano está violentando tratados internacionales medioambientales. México está vulnerando y está dejando de observar compromisos internacionales en materia económico-financiera. Y la verdad es que debo decirte con profunda preocupación y con absoluta incertidumbre que este gobierno de Claudia Sheinbaum se podría estrenar, y digo, se podría estrenar con otra decisión pésima, que ante la opinión internacional y ante el escenario y el contexto nacional, la verdad, seguir adelante con este berrinche o ahora con esta ocurrencia de desaparecer, prácticamente desmantelar la última línea de defensa que teníamos los mexicanos y el Estado de Derecho, que era precisamente al Poder Judicial de la Federación y desmantelar a la Suprema Corte de Justicia, pues evidentemente esto nos deja en total estado de indefensión, vulnera el ejercicio de nuestros derechos humanos y bueno, con esto podremos ver que los negocios en lo oscurito, las asignaciones directas a los cuates del gobierno en turno, seguirán siendo pues el caldo de cultivo de estas administraciones de tinte o de perfil populista y que tienen como primicia acabar con el sector productivo, que tienen como objetivo disminuir la capacidad de operación del empresariado. Y quiero decirte y compartirla a tu importante y amplio auditorio, que en este país quien genera empleos, en este país quien paga impuestos, en este país quien mantiene la economía, no es Andrés Manuel López Obrador, no es el gobierno de la Cuarta Destrucción, es el sector empresarial, son los contribuyentes, son los ciudadanos que estamos en la economía formal, que somos entes cautivos de la persecución, porque además te quiero decir algo, que la política fiscal tributaria de López Obrador fue persecutoria, y sí, creo que es uno de los únicos aciertos que ha tenido, aumentó la capacidad de recaudación, pero eso no se vio traducido, este dinero recaudado, este aumento en la recaudación en verdaderos beneficios para México. Si no se vio, obviamente, pues destinado a negocios en lo oscurito para que sus hijos, familiares, amigos e incondicionales, pues mejoraran su condición de vida a través de asignaciones directas con proyectos, pues obviamente fraudulentos, como lo hemos visto en investigaciones periodísticas que se han dado a conocer en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales, como el tema del Tren Maya, con los amiguitos de sus hijos de López Obrador. Y además te quiero decir algo, ya están por ahí preparando el destape de Andy López Obrador, para que forme parte del gabinetazo de Claudia Sheinbaum, y en 6 años no te sorprenda, Enrique, amable auditorio, así como nos puede sorprender Claudia con la reforma constitucional para tomar por asalto las reservas nacionales del Banco de México, como bien referías tú hace algunos días. También no nos vayamos a desayunar con la noticia de que el hijo de López Obrador va a formar parte estratégica del gabinete de Claudia Sheinbaum y lo empiecen a preparar para que en 6 años sea el heredero de Claudia y sea el que continúe con este legado de desgracia, error y obviamente destrucción que ha construido paso a paso y día a día Andrés Manuel López Obrador, que ha sido lo peor que le ha pasado a esta nación, Enrique.
Sí, te quiero comentar algo. Antes quiero exhortar a nuestros amigos, estamos recibiendo llamadas, por supuesto, no dejen de llamarnos en un ratito después de terminar este bloque con el licenciado Julio Jiménez, vamos a pasar a las llamadas, pero hay mucha tela de dónde cortar con este que es ya, pues el último informe de Andrés Manuel López Obrador y muchas noticias que se han venido desencadenando. Una de ellas, bueno, no puedo dejar de pasar cuando dice el presidente que este fue un gobierno de todos. Yo no estaría muy de acuerdo. No olvidemos que si algo caracteriza al presidente que ya se va, es su manera tan peculiar de gobernar a través de rencores, de venganzas, de este me la hizo y ahora me la paga. Lo digo porque en la actual administración, si no el gobierno de Guanajuato, de Jalisco, de Nuevo León, de Yucatán, si no son de Morena o si no se doblan a Morena, no hay recursos, no hay favoritismos, no hay preferencias, no hay atención por parte del gobierno federal. Eso nos queda clarísimo. Y entonces, pues el presidente sí, creo que falta, la verdad, por no decir miente, cuando dice que fue un gobierno para todos. Recordemos que los empresarios, si no son Slim, si no son algunos muy, muy seleccionados que han incrementado sus enormes fortunas con contratos vía directa, contratos no licitados, sino otorgados a través de la voluntad del presidente. No los grandes empresarios ni todos los pequeños se han visto beneficiados, reitero, solamente los elegidos como Slim. Entonces no es un gobierno de todos, hay que dejarlo claro, y ahorita seguramente de ello platicará Julio Jiménez. No es un gobierno de todos. Si usted no forma parte de la secta, del grupo de Morena, no se va a ver beneficiado. Pero esto, por ejemplo, no lo hacía ni Peña Nieto. Peña Nieto, Cedillo, etcétera, Calderón, iban a lugares donde no eran de su partido, donde, por ejemplo, en el caso de Peña Nieto, iban donde no eran priistas, pero se sentaban con el gobernador de donde fuera, morenista, de partido que fuera, y ahí iban los recursos, y ahí estaba la ayuda, y ahí estaba el apoyo. No es el caso. Por eso me parece exagerado, por no decir otra cosa, que el presidente diga que es un gobierno de todos. No fue así. Digo, no podemos faltar a la verdad. Mi querido Julio. Estoy de acuerdo contigo, Enrique. Este gobierno no ha sido para todos. Ha sido un gobierno de unos cuantos. Ha sido el gobierno de los cuates. Ha sido el gobierno de los compromisos inconfesables o de los negocios pues con los amigos, con los incondicionales o con los familiares, donde hemos dado cuenta en reiteradas ocasiones que la corrupción, pues sí es una realidad en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Que la impunidad, claro, es un rasgo característico de los beneficiarios, los amigos y los incondicionales de López Obrador. Ahí está el tema de la intentona que tuvo la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua al pretender detener al ahora senador, exgobernador de Chihuahua, se me olvida su apellido. Javier Corral, y bueno, pues qué rápido y raudo y veloz es el fiscal general de justicia de la Ciudad de México, que niega el oficio de colaboración y con ello impide el ejercicio y el cumplimiento de una orden de un juez. Y bueno, pues esto es obstrucción literal de la justicia, es impunidad total, y es proteger a los incondicionales o a aquellos que están doblados, porque además te quiero decir algo, Javier Corral era un crítico acérrimo, era un obviamente enemigo prácticamente de Andrés Manuel López Obrador y lo que él representaba. Así como él, muchos expriistas, así como él, muchos expanistas se han doblado, han negociado o los han doblado finalmente con alguna intimidación, amenaza o negociación, y algunos hasta los han premiado mandándolos al extranjero como embajadores, Enrique, y ahí tenemos varios ejemplos y otros más que se van a seguir sumando. No sé qué opinas. Sí, bueno, ya sabes, si te arrimas a buen árbol, la buena sombra te cobija. Oye, mi querido Julio, te quiero pedir, me des un breve espacio para leer llamadas, pero te quiero dejar de encargo, me platiques un poquito qué te parece con lo ocurrido con la decisión del Tribunal Electoral de la Ciudad de México en el sentido de invalidar el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega en Cuauhtémoc. El compadre de Ricardo Monreal parece que hizo el trabajo de encargado. El padrino de
primera comunión de Katy Monreal, parece que le está dando un segundo regalo a su ahijada, pero también quisiera que comentáramos sobre el tema de... el amparo pues contra el amparo contra la aprobación del dictamen de reforma al Poder Judicial, que el juez de distrito ordena al Poder Legislativo no discuta y apruebe este dictamen. Que también ocurrió el fin de semana, la decisión de esta jueza, que ya provocó reacciones inmediatamente por parte del grupo de Morena y asociados. ¿Te parece que lo toquemos después de dar paso a unas llamadas? Claro, yo estoy a tus órdenes, me pueden llamar a la hora que sea y estoy a tus órdenes, con mucho gusto. Ahí estamos con Julio Jiménez, pues haciendo un análisis de este informe, el último del presidente López Obrador, el sexto, y también pues de las notas que tienen que ver con el movimiento político actual, esta decisión de la Corte de suspender, más que de la Corte, de un par de jueces, de suspender. Listo, mi querido Julio Jiménez, ya agradeciendo que haya estado con nosotros en esta transmisión especial. Vamos con sus comentarios. Mi querido licenciado, ya casi termina el informe, vamos a ver si lo ponemos en recuadro al presidente López Obrador, pero ¿qué nos comentas ya en la recta final? Ahí sigue el presidente. ¿Qué nos tienes que comentar, mi querido licenciado? La verdad, Enrique, ha sido una mañana de profunda impotencia. Ha sido un 1 de septiembre del 2024 lleno de incertidumbre. Ha sido un 1 de septiembre lleno de preocupación porque estoy viendo que el régimen jurídico político que conocimos tú y yo y tu importante auditorio, que fue construido a lo largo de los últimos 70 años, con el que vivieron, entendieron, estudiaron y sobrevivieron estos personajes, se sirvieron de ese sistema, de ese régimen, ellos fueron beneficiarios incluso de ese régimen, hoy sean capaces de destruirlo, sean capaces de modificarlo de tal manera que sea violentando, destruyendo los contrapesos constitucionales, pasando por encima de la propia constitución política, violentándola, reformándola, adicionándola a su capricho, a su conveniencia, colonizando los poderes de la Unión, porque es lo que han venido haciendo, y es lo que debo decirte que muy a pesar de las manifestaciones que son legítimas, las movilizaciones que son justas, las consignas que lanzan los estudiantes universitarios, la máxima casa de estudios, las universidades privadas, las instituciones, los trabajadores del propio Poder Judicial que han manifestado su inconformidad, eso no es suficiente para que el peso del autoritarismo, para que el capricho de este personaje que hoy gobierna todavía a este país, a esta nación, a esta maravillosa nación que es México, siga adelante. Ha instruido con toda certeza, claridad y contundencia a sus leales y serviles colaboradores en el Congreso de la Unión para que sigan adelante con la aprobación de este dictamen que fuera aprobado en comisiones y que ahora estoy seguro será discutido, votado y aprobado y promulgado en el Congreso de la Unión. Y hablo del Congreso de la Unión porque en Cámara de Diputados ya está resuelto. En el Senado de la República prácticamente está acordado. Sí. Porque desafortunadamente, Enrique, todavía hombres y mujeres poco nacionalistas, poco congruentes, poco valientes y muy poco responsables de lo que representa ocupar un cargo de elección popular. Están negociando y se están cambiando la camiseta y están pasándose a las filas de Morena. Algunos argumentan que eran huérfanos electorales porque su partido prácticamente había desaparecido. Otros más están siendo expulsados por, pues obviamente no formar parte del equipo del Club de Toby, de su líder nacional. Y otros, bueno, pues de manera más maquiavélica van a negociar en lo oscurito y aunque no se pongan obviamente la camiseta de Morena, van a operar política, social y económicamente a favor de los negocios que hagan con Morena. Y eso les dará al partido del presidente el voto necesario, la mayoría absoluta para poder, reitero, reformar la Constitución, impulsar reformas a leyes secundarias, desaparecer organismos e instituciones, colonizar poderes y acabar con cualquier oposición, acabar con cualquier contrapeso, acabar con cualquier voz que pudiera disentir, que pudiera criticar, que pudiera descalificar. Reitero,
las ocurrencias, los negocios incontrolables o obviamente los caprichos personales del gobernante en turno. Y eso pasa a nivel nacional, Enrique. Han colonizado los poderes de la Unión a nivel estatal y ahora a nivel federal es una realidad. Pero más allá de eso, a nivel local, Enrique, está pasando algo terrible, algo preocupante, al menos en la capital de la República Mexicana. Y reitero que el capricho en el ejercicio del poder, negociando y construyendo puentes para negociar con familiares, amigos y con incondicionales en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en el Instituto Electoral también de la Ciudad de México, se ha orquestado todo un plan, una estrategia para arrebatar a la mala, quitarle pues el triunfo que le otorgó otra vez aquí, la incongruencia, que le otorgó legal, legítima y yo diría democráticamente el pueblo de la alcaldía Cuauhtémoc a una activista, a una mujer, a una ciudadana que de manera legítima ganó en las urnas, ganó con el voto de confianza de los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc, Alexandra Rojo de la Vega, representante de la alianza PRI-PAN-PRD, frente a la hija de un personaje, de un impresentable como lo es Ricardo Monreal, un hombre que ha sido un mandrake de la política mexicana y que ahora pues tal parece que su hija será heredera, beneficiaria o al menos seguirá el legado de su padre, arrebatándole con el apoyo y el respaldo institucional del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, pues con el argumento de haber sido víctima de violencia política en razón de género cometido presuntamente por la candidata triunfadora Alexandra Rojo de la Vega. Se ha confirmado que han suspendido el proceso de entrega-recepción y que con ello declaran nula la elección y bueno, pues obviamente con eso estarían sacando a la candidata triunfante, estarían sacando de la alcaldía Cuauhtémoc a la alianza PRI-PAN-PRD y con ello pues si no le asignan el triunfo a Katy Monreal, pues le estarían negociando con un tercero que fuera el títere de los Monreal para que los Monreal sigan administrando a través de interpuesta persona, a través de un representante, pues estarían administrando el poder. Una de las alcaldías, yo diría la más importante de la Ciudad de México, el centro de los poderes, el centro y el epicentro de la economía, las finanzas y el desarrollo económico de nuestra capital y del país. La capital, que obviamente tiene una de las alcaldías más importantes y poderosas, que es la Cuauhtémoc, y precisamente es la joya de la corona que pues Morena y sus aliados, y particularmente Ricardo Monreal, pues pretenden seguir administrando, pretenden seguir controlando, y es un botín muy grande porque hay, no olvidemos, si bien es cierto, las principales firmas de empresas y el desarrollo en el corredor financiero de Paso de la Reforma, también tienen uno de los sectores más representativos de la economía informal, tienen sectores precisamente de, obviamente, el establecimiento de negocios de alto impacto, table dance, giros negros, lugares con cierta tolerancia por parte de las autoridades, que les deja millones de pesos semanales, y si eso le sumas toda la economía, pues eso es obviamente el contexto real que vive la capital de la República Mexicana. Ya se veía venir, ya era una estrategia anular la elección. No pudieron con el recuento de votos, no pudieron con la declaratoria de exceso en los gastos de campaña, no pudieron porque les declararon improcedentes sus medios de impugnación para bajar obviamente el número de votos de Alexandra Rojo de la Vega, que había ganado de manera clara y contundente. Pues ahora, con esta nueva tendencia, con esta nueva modalidad de violencia política en razón de género, le declaran nula el triunfo a Alexandra Rojo de la Vega. Hay medios de impugnación legales en el tema electoral, pero esto ya siento un precedente muy preocupante, Enrique, porque ahora, si no ganas por las buenas, te lo arrebatan por las malas. El caso es que Morena y sus aliados seguirán haciendo de las suyas en Cuauhtémoc, en el país, y a nivel nacional será una realidad que Morena seguirá pues ejerciendo el poder de manera autoritaria, de manera ilegal, de manera ilegítima, pero será el tipo de gobierno y estilo de nación al que tenemos que acostumbrarnos a sobrevivir los próximos 6 años, porque veo difícil, prácticamente imposible, que la candidata hoy presidenta electa Claudia Sheinbaum
pues pretenda cambiar o separarse de esta mística de gobierno o de forma de ejercer el poder de Andrés Manuel López Obrador y sus secuaces. Y claro, esto obviamente sienta las bases para la continuación de este gobierno de la cuarta destrucción del país, Enrique. Pero permíteme compartirte algo importantísimo a ti, a tu importante auditorio. En la capital de la República Mexicana, el Congreso de la Ciudad de México ya dobló, y dije, ya dobló, negoció, amenazó, intimidó o convenció a 3 diputados locales de la oposición, y dije 3 diputados locales elegidos por el pueblo, por los habitantes de la capital, y que habían sido asignados por la oposición PRI, PAN, PRD, pues ya negociaron y ya se fueron a entregar a los brazos de Morena. Y con esos 3 votos, entre ellos te puedo mencionar a Nora Arias, que fue la líder del PRD en la Ciudad de México, pues ahora esta brillante, destacada diputada local experredista, ahora pasa a formar parte de las filas de Morena. Y así, bueno, pues obviamente te puedo mencionar a personajes impresentables como Silvia Sánchez Barrios del PRI, hermana, por cierto, familiar consanguíneo de Diana Sánchez Barrios, lideresa de comerciantes ambulantes en la Cuauhtémoc y en varias alcaldías. También tenemos a Luis Chávez García, diputado electo por Acción Nacional. Ahí le llamaríamos la atención a Marquito Cortés, al líder del PAN en la Ciudad de México. Ahí está el control y ahí está el convencimiento de diputados panistas que se están doblando y están entregándose a Morena para otorgarle a Morena la mayoría absoluta. Enrique, amable auditorio, Morena tiene la mayoría absoluta con precisamente estos 3 votos, estos 3 brillantes diputados. Ahora a 46 diputados, con lo que tendrá la mayoría totalitaria para reformar la Constitución de la Ciudad de México, reformar todas las leyes secundarias en la capital de la República Mexicana, y con ello un régimen absolutista, totalitario, y porque no esté más un régimen dictatorial, Enrique. Pues sí, lamentablemente en ese camino vamos. Te voy a interrumpir unos minutos, mi querido Julio, muchísimas gracias. Acaba de terminar ya el informe del presidente.